Dios los bendiga, hermanos. Alabamos al Señor porque es bueno con nosotros, porque cada día, hermanos, podemos disfrutar de su amor, de su gracia y de su misericordia. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Lo leo y después hacemos una oración. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, Señor, estamos en tus manos. Te pedimos una vez más, Padre, que al meditar en tu palabra nuestra mente esté clara, dispuesta, nuestro corazón preparado para recibir tu palabra, así como pudiera ser, Señor, la buena tierra esperando la semilla. Que ésta pueda quedar sembrada y que podamos producir fruto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días, hermanos, en el sermón les compartía yo de la necesidad del infierno. Es decir, hermanos, no solamente el infierno es real, sino que hay una necesidad de que haya un infierno. ¿Cuáles eran los argumentos para justificar esta existencia? Bueno, primero les decía yo, Dios es perfectamente santo. Él es santo, santo, santo. Él habita en perfecta santidad. Les decía yo, hermanos, no hay nada más puro, nada más limpio, nada más sublime, nada, hermanos, que habite en perfecta santidad como es Dios. Y dice su palabra, Él tampoco tolera el pecado en su presencia. Entonces, de las cosas santas, puras y perfectas, hermanos, Dios es lo más grande. Él es santo por excelencia. Es uno de sus atributos. Y les decía yo, de este atributo en la Biblia ustedes pueden leer que se dice de Él es santo, santo, santo. De ningún otro atributo aparece tal cosa. También les decía yo, hermanos, por otro lado está el ser humano. El ser humano está lleno de pecado, lleno de maldad. Pablo nos describe en Romanos capítulo 3 una radiografía de lo que es la humanidad, hermanos, y dice, no hay ni uno solo que sea justo, no hay uno solo que busque a Dios. Habla de la manera de hablar, de la manera de comportarse, y todos, hermanos, tenemos pecado en nuestra vida. Les decía yo, hermanos, aún aquella persona que ustedes pudieran conocer y que dicen es la persona más buena que conozco, más amable, más educada, aún esa persona, hermanos, usted no sabe lo que lleva cargando de pecado en su corazón o lo que hace en secreto donde nadie lo ve. El hermano decía en la lectura de ese versículo de Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios solamente puede conocerlo. Así que, hermanos, nadie en este mundo es bueno. Nadie en este mundo es perfectamente bueno, perfectamente santo. Aún aquellas personas que decimos, no, hombre, nada más le faltan alas para ser ángel. No, hermanos, no nos dejemos llevar por la corriente del mundo. Todos somos pecadores. Los que no pecan en una cosa, pecarán en otra. Los que no fallan en una, fallarán en otra. Además de estas dos cosas, hermanos, les decía yo, la justicia de Dios prevalece y es para siempre. Les ponía yo el ejemplo, ¿qué diríamos de un juez que dejara libres a todos los delincuentes, a todos los asesinos, a pesar de que tuviera todas las pruebas en su mano para condenarlos y darles la justa retribución? ¿Qué diría la gente? Ese juez no sirve, ese juez no hace justicia. Y si ese juez dijera, es que yo soy muy bueno, yo soy muy buena gente, yo perdono a todos, yo amo a todos, por eso es que los dejo de ir a todos, seguramente la sociedad se enardecería en contra de ese juez por su ineficiencia, por la incapacidad que tiene de impartir justicia. En el caso de Dios, hermanos, no es de esa manera. Él es el juez del universo, Él es el juez justo. Y hermanos, yo les decía, cuando sea el día del juicio final, cuando todas las cosas terminen, yo les aseguro, hermanos, que la justicia de Dios va a prevalecer. Leíamos 2 versículos en Apocalipsis donde la humanidad exalta a Dios, hermanos, por su justicia, por sus justos juicios, porque la humanidad jamás ha visto una justicia como la justicia de Dios. De tal manera, hermanos, que Dios es santo, Dios es justo, les decía yo también, Dios es infinito. De tal manera, hermanos, que el infierno glorifica la justicia de Dios. El infierno, hermanos, exalta esa justicia divina
Y el castigo del infierno es eterno, hermanos, y porque el Dios que alabamos es eterno exactamente de la misma manera. Esas son las cosas que veíamos, hermanos, hace 8 días y decíamos, por eso es necesario que exista un infierno. ¿Qué va a hacer Dios con los pecadores que no hayan alcanzado la salvación? ¿Qué va a hacer Dios con aquellos pecadores que hayan blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer Dios con esos pecadores que siempre lo odiaron, que siempre lo rechazaron, que siempre dijeron, no hay tiempo, no podemos buscar a Dios? Hermanos, el castigo tiene que venir a su vida. Entonces, hoy vamos a concluir esta parte, hermanos. El infierno es necesario que exista. Y hoy les voy a hablar de 2 cosas, hermanos. Primero, una descripción de lo que es el infierno. Ya algunas cosas se las he mencionado, otras les voy a remarcar. Y la eternidad del infierno. Porque dentro de todas las cosas terribles, hermanos, que el infierno tiene, es que es eterno. No se termina, no hay una forma en la que digamos el castigo en el infierno, el juicio en el infierno, un día se va a terminar. Claro, los universalistas, se acordarán quiénes son los universalistas, aquellas personas que dicen, bueno, a lo mejor sí existe un infierno, a lo mejor sí hay un lugar de tormento, pero después de un tiempo, cuando la humanidad haya sufrido lo suficiente, haya entendido que Dios verdaderamente es real, existe y condena con juicio, les va a brindar una segunda oportunidad. Y entonces irá al infierno y les dirá quién ha recapacitado, quién quiere una segunda oportunidad. Entonces la humanidad entera va a ser salva. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ahí muchos dicen, ahí es claro Juan, Dios amó al mundo entero para salvarlo. Y los que llevan al extremo el universalismo dicen que incluso Satanás y sus demonios tendrán una segunda oportunidad para arrepentirse. De tal manera, hermanos, que Dios es tan bueno, que Dios es tan bueno, tan misericordioso, es el ser más amoroso que hay en el mundo, hermanos, que a todos les va a brindar una segunda oportunidad. Sin embargo, desgraciadamente, esto no es así. Así es como el mundo lo ve, así es como el mundo lo piensa. Voy a platicarles sobre una descripción del infierno. Una cosa que ya habíamos dicho, hermanos, que el infierno es un horno de fuego inextinguible. ¿Se acuerdan que decía el gusano nunca muere y que se compara al infierno con el valle de Hinnom, donde era un basurero y siempre habría llamas, siempre había llamas que estaban quemando la basura? Bueno, el Señor lo compara así, hermanos, porque no hay una forma en la que se apague el fuego del infierno. Otra cosa sobre el infierno, hermanos, es que dentro de él, los que están en el infierno son atormentados tanto espiritualmente como corporalmente. Vamos a releer Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El apóstol está diciendo, no tengas miedo de un asesino, no tengas miedo de aquel que puede dañar tu cuerpo, porque te aseguro que por muy horrible que sea tu muerte, como te asesinen, a tu alma no la pueden tocar. Mejor debes tener miedo a aquel que puede matar, sí, tu cuerpo y tu alma en el infierno. Dicen algunos teólogos, hermanos, que en el infierno no solamente el alma es atormentada, sino que el cuerpo es atormentado también. Entonces, hermanos, el infierno es un lugar donde hay tormento para el alma y tormento para el cuerpo. Otra cosa, hermanos, el infierno es un lugar donde Dios ha retirado su bondad y su misericordia y al contrario, se manifiesta su justicia y su ira a causa del pecado. Sí, el infierno es un lugar donde la misericordia y la bondad de Dios no se manifiestan, y en cambio de eso se manifiesta su juicio y su ira. Hoy no lo percibimos, pero aunque usted no lo crea, hermanos, este mundo vive bajo el amor y la misericordia de Dios. Si ustedes recuerdan el relato de Génesis donde se habla del diluvio, cuando Noé ya sale del arca
y la tierra ya se ha secado y sale Noé y su familia y los animales y hacen un altar y Dios pone un arco en el cielo como señal de un pacto diciendo jamás volveré a destruir la tierra con inundación. También hay unas palabras, hermanos, en donde Dios dice y nunca va a faltar el sol y nunca va a faltar la cosecha, es decir, Dios se compromete con la humanidad a que siempre ocurran esas cosas, a que siempre haya sol, siempre haya lluvia, cosecha, sembradíos, que Dios va a bendecir a la humanidad con esas cosas. Y luego en los evangelios el Señor Jesucristo dice, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, manda la lluvia sobre justos y pecadores. Entonces, quizá mucha gente no lo alcanza a percibir, pero este mundo vive, hermanos, y sobrevive por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Claro, el amor de Dios sobre su pueblo es más grande y es especial, pero sobre la humanidad entera, hermanos, la bondad y la misericordia de Dios se hacen manifiestas. Bueno, en el infierno no existe la bondad de Dios, no existe la misericordia de Dios, lo que existe es el juicio y la ira de Dios. El infierno, hermanos, es un lugar donde se manifiesta la ira de Dios. Alguien lea, por favor, Hebreos capítulo 12, versículo número 29. Dice el escritor, nuestro Dios es fuego consumidor. Estos son los versículos que la gente del mundo no lee. La gente del mundo lee Primera de Juan 4:8. ¿Qué dice Primera de Juan 4:8? ¿Alguien lo sabe de memoria? Dios es amor. Esto dice Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Este versículo, Hebreos 12:29, Dios es fuego consumidor. Esos son los versículos que la gente no lee. La gente lee Dios es amor. Ahí está, Dios es amor. Y luego leen Juan 3:16, porque de tal manera tanto amó Dios al mundo, dicen otras versiones, que dio a su Hijo. Por eso pensar en el infierno, hermanos, es inconcebible para muchas personas, pero aquí el escritor de Hebreos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor y sabe dónde se va a manifestar en todo su esplendor ese fuego consumidor de Dios, en el infierno. La ira de Dios, hermanos, se manifiesta completamente en el infierno. Salmos capítulo 90, versículo 11. Alguien léalo, por favor. Dice el salmista, ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién? Esa es una pregunta, hermanos. ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? Yo les aseguro, hermanos, que por mucho que una persona haya sufrido en este mundo y diga, es que Dios me está castigando, es que Dios la trae contra mí, yo le aseguro, hermanos, que todavía no existe un ser humano en este planeta que conozca la ira de Dios en todo su esplendor. Por eso el salmista pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temida? Aunque sí existió un ser humano, hermanos, que pisó este planeta, que sí conoció la ira de Dios en todo su esplendor. ¿Sabe quién fue? Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué cree que sudó sangre antes de subir a la cruz? ¿Por qué cree que su alma se angustió hasta la muerte? ¿Por qué cree que dijo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa? Padre, si es posible. Y eso lo oró por lo menos 2 o 3 veces. Y al final decía, Señor, pero que no sea como yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. El Señor sabía que al otro día se iba a enfrentar a la ira de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor iba a cargar sobre sí el pecado de la humanidad. Por eso tenía miedo, por eso estaba angustiado. Lo que menos le importaba eran los tormentos de la cruz, los clavos, la corona, la lanza. Eso es lo que menos le importaba. Él iba a enfrentar la ira de Dios. Y el salmista dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? No ha existido un ser humano. Sin embargo, en el infierno, hermanos, la humanidad que caiga en el infierno conocerá el poder de la ira de Dios, lo cual, hermanos, seguramente es algo
terrible. Regresamos a Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31. ¿Alguien léalo, por favor? Ese versículo 31, que hasta está en signos de admiración, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Alguna vez le pasó, hermano, que usted hizo algo malo cuando era niño? Lo que sea, en la escuela, una travesura, un berrinche. Y usted sabía que llegando a casa, su mamá y usted iban a hablar sobre lo ocurrido. Y digo hablar entre comillas porque lo que menos había eran palabras. Había otras cosas. ¿Usted alguna vez le pasó eso? No quería ni llegar a la casa, que el camino se hiciera eterno. Sin embargo, pues no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Y usted tenía que llegar y la justicia se ejecutaba. Eso era horrendo. Ahora imagínese a un Dios santo, perfecto, inmaculado, perfectamente en total santidad, diciéndole a los pecadores: tengo que castigarlos por su pecado. Dice el escritor: es una horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Y en el infierno, hermanos, los condenados caerán en manos del Dios vivo. No de un Dios viejito que ya está cansado. Les decía yo, la gente tiene una idea errónea de Dios. Hay un pastor que dice: si predicamos, si somos fieles en nuestra predicación y predicamos del Dios del que describe la Biblia, mucha gente diría: ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que yo conozco. Pero el Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios que castiga. No es un Dios que se ha cansado, no es un Dios que se ha agotado, que ha envejecido, que está enfermo. Como ya tiene tantos años de existencia, yo creo que el día de hoy pues ya es más tolerable, ya es más buena gente, ya es más buena onda y seguro nos va a perdonar. No, amados hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hubo un predicador, hermanos, que se llamó Jonathan Edwards. Muchos dicen que fue uno de los más grandes predicadores que existieron. Él tiene muchos sermones que son famosos. Les voy a leer algo que él escribió acerca de aquellos. Claro, él lo escribe imaginándose, ¿verdad? Porque de esto no hay manera de comprobarlo hasta vivirlo. Todo lo que pudiéramos decir de los terrores y de los horrores del infierno, hermanos, es teoría. La única forma de poder comprobar si nuestras descripciones se quedaron cortas o fueron precisas, pues es estando en el infierno. Yo le aseguro que nadie lo quiere comprobar, pero él escribe sobre los sufrimientos del infierno y dice algo más o menos así. Se los voy a leer, hablando de los impíos que van a sufrir en el infierno. No hallarán nada que alivie sus penurias en el infierno. No encontrarán allí un lugar de reposo, ningún rincón secreto que sea más fresco que los demás, donde puedan tener un respiro, un poco menos de lo extremo de sus tormentos. Ni una fuente de agua, ni un arroyuelo de agua cristalina en ninguna parte del mundo de tormento. No, ni siquiera una gota de agua que calme su sed. No tendrán un amigo que los consuele, ni que les haga un poco de bien. No encontrarán ningún lugar donde puedan hacer una pausa, descansar y tomar aliento, ni siquiera por un minuto, porque serán atormentados con fuego y azufre, y no tendrán descanso ni de día ni de noche por los siglos de los siglos. Él decía, el infierno es un lugar terrible, espantoso, a nadie se le desea. Ahora, hermanos, les voy a hablar, por último, sobre la eternidad del infierno. Y les digo que quizá el aspecto más terrible del infierno, dentro de todos los que tienen, es la duración del infierno. Porque, volviendo al ejemplo que les ponía yo hace rato, cuando ustedes sabían que iban a llegar a casa y mamá los esperaba con la chancla, con el cinturón o con lo que se encontrara a la mano, pues es algo que iba a durar y se iba a terminar, a lo mejor 10, 15 minutos, y ya se acabó. Bueno, el problema del infierno, hermanos, es que no termina. No hay fin, no hay forma posible en la que se diga los pecadores, los impíos van a sufrir el infierno, pero después todo se va a acabar. No, hermanos,
El castigo del infierno es eterno. Y dicen algunos teólogos, eso es lo peor del infierno. Si pudiéramos hablar de cosas terribles del infierno y que todas son horrorosas y todas son espantosas, una de ellas es la duración que va a tener el infierno, hermanos, la cual es eterna para siempre. Porque aquellos que creen en la aniquilación del alma dicen, bueno, sí existe un infierno, el alma es condenada, el alma cae en el infierno, es consumida por las llamas del infierno y luego, pues ya, se acabó, ¿no? Como cuando echamos un leño en la fogata y mientras se está quemando, luego se hace ceniza, desaparece y ya, ¿no? Se terminó, se acabó. Dicen algunos, el alma va a llegar al infierno y un día se va a deshacer, va a desaparecer y se acabó el sufrimiento. No, hermanos, no es de esa manera. No hay un solo versículo en la palabra de Dios, hermanos, que hable de que el infierno va a terminar. Y eso es lógico, porque si los justos van a estar en la gloria con el Padre, gozando, ¿cuánto tiempo? Eternamente, para siempre. Los impíos van a estar en la misma situación, eternamente y para siempre, pero en el fuego y en las llamas del infierno. Lo que sí parece ser, lo que sí puede ser que ocurra, pero tampoco va a aliviar el dolor, es que parece ser que en el infierno hay como niveles de castigo. Leamos algunos versículos. Mateo 11:24. Alguien léalo, por favor. Dios castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Además, el pecado de ellas fue tan grande, hermanos, que experimentaron dos fuegos. Dios destruyó esas ciudades con fuego y luego su alma llegando al infierno, más fuego. Dice, hablando de ciertas personas, el Señor Jesucristo, que conociendo la verdad, no siguieron la verdad, les dice, bueno, en el día del juicio, en el día del castigo, el castigo que reciba Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que el castigo que van a sufrir ustedes. Leamos ahora Mateo 23:14. Alguien léalo, por favor, 14 y 15. En este capítulo, hermanos, si ustedes lo leen completo, el Señor está hablando con los escribas y con los fariseos, los que se suponen que eran los maestros de la ley en Israel. Y digo se supone porque si usted lee el capítulo, hermanos, por lo menos 8 a 9 veces les dice escribas y fariseos hipócritas. Se los dice varias veces y les dice, obviamente, por qué los insultan de esa manera. Debiendo ser maestros y de enseñar al pueblo, lo que hacían era su propia ley, lo que hacían era su propia voluntad y con eso se condenaban ellos por enseñar mal y condenaban a los que le escuchaban por una mala enseñanza. Y en estos versículos específicamente, al final del 14 les dice, por esto recibiréis mayor condenación, tanto el que los escuchó por no fijarse va a ir al infierno, como ustedes por enseñar mal van a ir al infierno, pero ustedes van a recibir mayor condenación. Y al final del 15 les dice, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Que a mayor conocimiento hay una mayor responsabilidad. Definitivamente no puede recibir el mismo castigo alguien que jamás pisó una iglesia y de todos modos llega al infierno por sus pecados, a alguien que pasó décadas en una iglesia leyendo y escuchando la palabra de Dios y aún así se empeñó en hacer su voluntad y llega al infierno. ¿A poco no sabía que existía un infierno? ¿A poco no sabía que tenía que arrepentirse y que tenía que ser mejor persona? Sí lo sabía, pero no le importó. El castigo va a ser distinto para los dos. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Léanlo, por favor. Hablando de castigo y de juicio como si fueran azotes, dice, algunos recibirán muchos azotes, otros recibirán pocos azotes. Entonces, hermanos, definitivamente en el infierno
hay niveles de tormento. Pero yo les aseguro, hermanos, que aun los que estén en el mínimo nivel, su sufrimiento va a ser demasiado. Su sufrimiento va a ser extremoso. Quizá los que estén en el último nivel, por decirlo así, sufrirán más, pero hermanos, no vale la pena. No hay un lugar tranquilo en el infierno donde se diga, aquí se está mejor que en otra parte. Mayor o menor castigo, pero al fin y al cabo, hermanos, es juicio y es tormento. Leamos ahora en Romanos capítulo 2, versículo número 5. Alguien que lo lea, por favor. Dice el apóstol Pablo, por no arrepentirte, por no ser mejor, por no creer en el Evangelio, estás acumulando ira para el día de la ira. ¿Cuál va a ser el día de la ira, hermanos? El día del juicio final, cuando Dios aparte a la humanidad, unos a la derecha, otros a la izquierda, y les diga a unos, venid benditos de mi Padre, y a los otros les diga, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, si no te arrepientes, si no cambias, lo único que estás logrando es atesorar ira para ese día. De tal manera, hermanos, que por donde lo queramos ver, el castigo en el infierno va a ser eterno. No alcanzamos a comprender lo que es eterno, porque somos seres que vivimos bajo algo que se llama tiempo, y estamos acostumbrados a los días, empiezan, terminan, horas, minutos, vivimos inmersos en una sustancia que se llama tiempo, y no podemos salir de ella, y tenemos concepción del tiempo. Cuando alguien nos habla de algo que es eterno, que no termina, nuestra mente no concibe cómo es eso. O sea, una eternidad en el infierno, ¿cómo va a ser eso? Hay un escritor que se llama Christopher Loeb. Él, en un libro que habla sobre el infierno, él nos trata de dar, y digo trata porque toda descripción que hagamos del infierno se va a quedar muy corta, hermanos, de lo que es en realidad. Él nos trata de dar una ilustración para entender cómo es eso de la eternidad. Él dice, vamos a suponer que todas las montañas del mundo están hechas de arena, y se pone una montaña sobre otra hasta que forman una montañota de arena. Cada 1000 años viene un pajarito y quita un granito de arena y se lo lleva. Cada 1000 años viene, se quita un granito y se lo lleva. Cuando ese pajarito termine de quitar esa montaña inmensa de arena, él dice, no es que se vaya a acabar el infierno. Él está diciendo, ese proceso, por lento que sea, un día va a tener un fin. Un día el pajarito, quizá después de millones y millones y millones de años, terminará de mover toda la arena de un montón a otro lado. Dice él, el infierno no se acerca ni a eso siquiera. La duración del infierno no se acerca ni siquiera a eso. Si a los pecadores que están en el infierno se les dijera, cuando ese pajarito termine de mover toda la arena, ustedes van a salir del infierno, ellos gritarían de alegría, porque un día va a terminar. El asunto es que no termina, hermanos. Jamás, jamás va a terminar el infierno. Un hombre que se llamó Carlos Spurgeon, que fue conocido como el príncipe de los predicadores, por la vehemencia, por la intensidad que tenía al predicar, él dijo acerca de la duración del infierno, él dijo lo siguiente: en el infierno no hay esperanza, ni siquiera la esperanza de morir, ni la de ser aniquilados. Los perdidos están perdidos por los siglos de los siglos. En cada eslabón de la cadena del infierno está escrito para siempre. No hay salida, no hay escapatoria. El infierno tiene que ser eterno porque nuestro Dios es eterno. Vamos a Lucas, última cita que leemos, Lucas 12:59. Alguien léalo, por favor. Este versículo lo usan muchos hermanos para decir que el infierno sí tiene fin, que los que están en el infierno sí va a terminar su tormento un día. Si ustedes leen todo el pasaje, se trata de un hombre que tiene problemas con un adversario, llegan con el juez al tribunal y el juez lo condena. Y entonces se le dice al condenado, no vas a salir de aquí hasta que pagues el último centavo
que te robaste, si lo quieres ver así. Y dicen, ya ven, si hay escapatoria, porque el Señor le está diciendo, vas a salir hasta que hayas pagado lo último, significa que hay escapatoria. No, hermanos, el pasaje está escrito de manera sarcástica, como para decir, bueno, sí vas a salir cuando acabes de pagar hasta lo último que debes. Imagínese a una persona que no tiene nada en el mundo, que incluso pudiera estar en situación de calle. Piense, una ilustración totalmente absurda, ¿no? Pero se roba 100 millones de dólares. Lo capturan y lo meten a la cárcel. Devuelve los 100 millones. No, pues ya me los gasté, los regalé, quién sabe. Bueno, vas a salir de la cárcel hasta que pagues los 100 millones de dólares. ¿Cuándo lo va a pagar, hermano? Nunca. Le va a agarrar la muerte ahí y jamás va a pagar. Es lo que el Señor está diciendo. Cuando el pecador acabe de pagar sus pecados en el infierno, podrá salir. El problema es que el pecador nunca va a terminar de pagar sus pecados en el infierno. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el precio que se pagó por nuestra salvación, porque el precio que se pagó por nosotros para que no pisáramos el infierno, hermanos, es el precio más alto que se ha pagado en el universo. ¿Sabe cuál fue el precio de nuestra salvación, hermanos? Dice Hebreos, la sangre preciosa de Cristo. Hasta que usted pague algo o de algo que tenga el mismo valor que la sangre preciosa de Cristo, sale del infierno. ¿Qué podemos dar, hermanos? Nada, nada. En Israel, si usted lee el Pentateuco, había gente que tenía deudas, obviamente, en eso siempre ha existido, los deudores siempre han existido. Había una forma de pagar deudas impagables. El israelita que debía se vendía con su deudor, le decía, bueno, pues yo soy tuyo, mi familia es tuya, todo lo que tenemos es tuyo. Y el acreedor lo tomaba y lo hacía su esclavo a él y a toda su familia, porque era la única forma en la que alcanzaba a pagar la deuda. Claro, luego había una ley que era la ley del año sabático, ¿no? Cuando era el año sabático, también la ley decía, se van a perdonar todas las deudas y aquellos que se hayan vendido por pagar su deuda, se les va a dar libertad, a menos que el esclavo diga, no, a mí ya me gustó ser esclavo porque mi amo me trata muy bien y estamos perfectos, queremos seguir aquí, bueno, ese ya es otro asunto. Pero esa era una forma de pagar una deuda, que el deudor se vendía con todo y su familia y entonces eran esclavos del acreedor hasta que con trabajo llegaban a pagar esa deuda inmensa. En el infierno no existe eso. No hay forma que podamos dar algo nosotros mismos que tenga el mismo valor que la sangre de Cristo para salir del infierno. Por eso, hermanos, el infierno es eterno. Ojalá, hermanos, que nosotros valoremos eso. El sermón de hoy quiero concluirlo con las siguientes palabras. Primero, hermanos, no se le debe tener más miedo al infierno que al pecado, porque el verdadero problema es el pecado. Si te espanta el infierno, bueno, pero lo que te debe preocupar y espantar es si hay pecado recurrente en tu vida. Esa es la verdadera preocupación. Otra cosa, hermanos, la doctrina del infierno debe generar en nosotros temor y gratitud a Dios. Temor a Dios porque su justicia es terrible y gratitud, hermanos, porque nos salvó del infierno. La doctrina del infierno, hermanos, debe generar en nosotros fidelidad y gozo hacia Cristo por habernos librado de tal condenación. No predico estos sermones, hermanos, para que le tengan miedo al infierno. Bueno, sí hay que tenerle miedo porque es un lugar terrible. Pero más bien debe generar en nosotros preocupación. ¿Estoy haciendo bien las cosas? Me digo que soy cristiano, pero sí soy cristiano de a de veras. Si hablo como cristiano, si pienso como cristiano, eso es, hermanos, lo que tenemos que pensar. Y ya para terminar, les voy a leer un párrafo, hermanos, de un autor que se llama William Nichols.
Él en un libro que escribe también sobre el infierno, y hablando de esto, diciendo, no le tengas miedo al infierno, tenle miedo a tu pecado y a tu vida, porque eso es lo que verdaderamente debe preocuparte. Él en un capítulo de su libro escribe lo siguiente, se los voy a leer. Tú que profesas ser cristiano, pero poco oras y poco lees tu Biblia, ¿cómo escaparás de la condenación del infierno? Tú que no te preocupas mayormente por los pecados pequeños ni por los pensamientos vanos y sucios que tienes, ¿estás listo para ir al infierno? ¿Tú que crees que el reino de Dios consiste de una profesión oral de fe en Cristo? ¿O que crees intelectualmente que Jesús murió por tus pecados, pero no te interesa vivir una vida santa y consagrada y que ni piensas en Dios durante la semana? ¿Estás preparado para soportar los tormentos del infierno día y noche por siempre jamás? Mejor que lo estés, porque si estas cosas son ciertas de ti, estás camino directo al infierno a menos que te arrepientas. No te engañes, ser cristiano no es cosa de palabras ni de declaraciones santurronas, ni de meras creencias intelectuales, sino de un corazón nuevo y una vida dedicada a no pecar y a vivir para la gloria de Dios. Si estás viviendo conscientemente desobedeciendo la palabra de Dios y esto no te preocupa, no tienes derecho de creer que irás al cielo. Estás yendo directamente al infierno. Arrepiéntete de todos tus pecados, vuélvete a Jesucristo y entrégate a Él como Señor. Escucha sus palabras. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Nada que sea menos que negarse por completo a uno mismo, abandonar el ídolo preferido, dejar el hábito pecaminoso más querido, figurativamente representado por cortarse la mano o arrancarse el ojo, es lo que Cristo exige de todo aquel que quiere disfrutar de comunión con Él. Pero recuerda que lo dificultoso que resulta abandonar todo por Cristo no es nada comparado con tener que pasar toda la eternidad en el infierno. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre Celestial, porque un día, Señor, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, a derramar, Señor, lo más precioso que hay en el universo, su sangre, derramó su sangre por nuestros pecados. No hay forma, no hay manera en la que nosotros siquiera pudiéramos retribuir un poco, Señor, a esto. Perdona nuestros pecados, perdónanos si hemos vivido negligentemente. No queremos estar en el infierno, queremos estar en la gloria contigo, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos porque tú eres poderoso y eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.